Pongámonos en pie, por favor, y hagamos juntos una oración de gratitud, de reconocimiento y de gozo, porque el Señor está aquí. ¿Dónde? Aquí y con nosotros y en medio de nosotros. Él dice que está en medio de nosotros, gozándose también. Sofonías 3:17, que Él está aquí con nosotros, gozándose en medio de nosotros. Dice entonces, Él está en medio de ti. ¿Y cuántos dicen amén? Él está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará en ti con cánticos. Mira, hay gozo, alegría, regocijo, salvación, palabra, amén. Él está, o sea que Él está aquí en medio de nosotros, que estemos conscientes que Él está aquí, que no solamente estamos nosotros asistiendo a una reunión, unos cuantos asistiendo y dado entrada a tu reino. Gracias, Señor, gracias Señor. Sí, te pedimos, precioso Espíritu Santo, que manifiestes, Señor, tu presencia, y con gozo y con alegría y con regocijo, porque tú estás en medio de nosotros, hablando a nuestro corazón. Y queremos abrir también, que nos abras por favor el entendimiento, nos ayudes a comprender las cosas que tú tienes para nosotros en el día de hoy, y que nos dé la sabiduría necesaria para que te podamos conocer más y más cada día, pero también para que nosotros podamos ser como Cristo Jesús es. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verdaderamente Él es la única razón de nuestro existir. Verdaderamente Él es todo en nuestra vida. Todos creemos que es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, que no hay nada que Él no pueda hacer. Pero también la palabra dice que al que cree también todo le es posible. Esta mañana estamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor, a escuchar la voz del Espíritu Santo, pero no solamente para escuchar, sino también para vivirla y ponerla en práctica, y reconocer al Señor en toda nuestra vida, en todo momento. Bueno, hoy tengo un mensaje que espero que todos lo recibamos, y pedimos al Señor que nos abra el entendimiento para que esa palabra llegue y permee en nuestro corazón y haga en nosotros conforme a lo que Él dice en nosotros. El título del mensaje de hoy es los ¿qué? Los trasladados. Los trasladados. Los trasladados. Y yo quiero en este mensaje, como un anticipo de lo que vamos a comenzar ahora, el próximo domingo, Dios mediante, lo que yo les había anunciado, de iniciar el aprendizaje un poco más profundo de lo que es el reino de Dios. Estamos próximos a iniciar el discipulado de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, de las personas que el Señor traerá, de lo que viene.
Señor traerá personas que Él ha escogido para estos tiempos. Entre esos están nuestros hijos, nuestras hijas, a quienes nosotros nos corresponde enseñarles y entrenarlos. De lo que el Señor nos ha dado, nosotros debemos dar. Yo no creo que no haya en este momento personas que no hayan recibido algo del Señor. No se necesita saberse toda la Biblia, no se necesita ser pastor, no se necesita ser apóstol, no se necesita ser tan inteligente. De hecho, dice el Señor que Él ha escogido a los menos entendidos, los pobres, para avergonzar a los que saben mucho, a los sabios de este mundo. Así que todos es para todos nosotros. El Señor una vez con 12 personas trastornó el mundo entero, extendió su palabra y Él lo hizo y lo sigue haciendo. El reino de Dios nunca para, el reino de Dios es dinámico, el reino de Dios progresa, el reino de Dios avanza con pocos o con muchos. Pero lo que viene yo les he anunciado, les he dicho, porque además de sentirlo en mi corazón, también lo he escuchado de otras voces. Entonces, sí creemos y debemos tener los ojos de la fe puestos en lo que viene más adelante, que son cosas grandes que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en el mundo entero. Pero ha tenido en cuenta a su iglesia, ha tenido en cuenta a cada uno de nosotros para participar en este mover poderosísimo del Espíritu Santo en estos tiempos, porque el mundo lo necesita. Lo que más necesita el mundo en este momento es... Ustedes saben a quién les hago esta pregunta. ¿Quién o qué es lo que más el mundo necesita y lo que va a hacer que el Señor tome en cuenta para cambiar este mundo? ¿A quién? A nosotros, a la iglesia. Pero necesitamos tener esa conciencia, necesitamos entender lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Por nosotros sí, nosotros nos creemos y nos vemos y nos creemos poca cosa. Pero no vamos a tener y a seguir con ese pensamiento, sino el pensamiento que debemos tener es lo que somos nosotros en Cristo y lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces, lo que el mundo necesita y la esperanza del mundo es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es lo que el mundo necesita para ser transformada. Nos necesita a nosotros, aunque en este momento no lo creamos o en este momento no pensemos que cómo yo voy a ser utilizado para transformar el mundo si ni siquiera me he podido transformar en mis pensamientos, ni siquiera en mi casa, cómo voy a hacerlo. Pero este es un pensamiento que va en contra de lo que el Señor espera y quiere de nosotros. Entonces, de hoy en 8 días, Dios mediante, vamos a conocer un poco más profundamente acerca del reino. Y otra vez vuelvo y digo que lo que necesita además de la iglesia es saber y entender lo que es el reino, lo que es el gobierno, lo que es el poder de Dios. Y vamos a comenzar entonces el aprendizaje y el entrenamiento que va a ser para las personas nuevas, las nuevas generaciones, pero que va a ser a través de nosotros. El Señor nos debe y nos va a cambiar una mentalidad y nos va a trasladar a algo diferente, a algo mejor. Vamos a comenzar, Dios mediante, el próximo domingo.
Y va a ser empezando por los principios, los fundamentos del reino, desde lo más sencillo e ir progresando. Pero necesitamos también esperarlo y tener un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a complementar lo que ya tenemos, y para algunos serán cosas nuevas realmente para los que vienen. Así que el mensaje que hoy les traigo puede ser para que nosotros le podamos expresar a los que vienen algo de lo que aprendemos, de lo que hemos aprendido y de lo que aprenderemos, que le podamos expresar. Un mensaje tal vez más para los que vamos a discipular, pero también para nosotros. La palabra siempre es para todos y es buena en cada momento y en cada circunstancia, con cada persona. El título es Los trasladados, y vamos a tomar en cuenta algunos versículos que se interrelacionan o hablan lo mismo desde diferentes palabras, pero que dicen lo mismo, nos conducen al mismo sitio. Empezamos a leer por Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Démonos cuenta de una cosa, que primero el Señor hace como una especie de alerta, como una especie de exigencia, como una especie de hablarnos a nosotros, pero que después de esto viene algo. Él nos pide algo, nos dice que debemos cambiar o que hemos cambiado, nos dice de dónde hemos salido y a dónde vamos a llegar, y después de esto viene como la recompensa, por decirlo así, o el complemento o el resultado de lo que vamos a leer. Leamos Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Vamos a leer Efesios capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 3. Dice que Él nos dio vida a nosotros. Si esta palabra le llega, diga amén. Si esta palabra le llega, diga sí, Señor, esto es para mí. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es una realidad de donde nos sacó, en los cuales anduvimos, en esos delitos y pecados, cuando estábamos muertos para Dios, muertos espiritualmente, nosotros estuvimos en eso en otro tiempo. ¿Y qué hacíamos en ese tiempo? Antes estábamos siguiendo la corriente de este mundo, hacíamos lo que todo el mundo, lo que los gentiles, lo que los incrédulos, porque en ese tiempo nosotros éramos eso. Y conforme al príncipe de la potestad del aire, mire a quién obedecíamos, quién nos guiaba, quién era el que nos amoldaba y nos entrenaba antes. ¿Y cómo fue que nos entrenó? ¿Quién? El príncipe de la potestad del aire. Aquí se está refiriendo es a Satanás, al maligno, al enemigo, al contradictor de la palabra del Señor, y que es el espíritu que opera hoy día, que opera ese espíritu, ese ser maligno está operando en este momento en los hijos de desobediencia, es decir, en los incrédulos y en aquellos que han escuchado alguna vez pero que no obran, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en nuestros pensamientos, y estamos haciendo la voluntad de nuestras inclinaciones, nuestras pasiones, nuestra carne y de los pensamientos, y éramos, mire lo que éramos antes de nosotros, como para que nosotros nos gocemos con el Señor y nosotros le demos gracia todos los días y en cada momento de nuestra vida. En los pensamientos ya éramos por naturaleza hijos de ira, y todavía no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira, éramos hijos de ese amo anterior. Vuestro padre, le dijo el Señor a los fariseos, vuestro padre, mi padre es Dios el Todopoderoso, pero vuestro padre es el mentiroso, es Satanás, porque él ha mentido desde el principio, le decía
al Señor. Y nosotros, por la misericordia que estamos cantando hoy, que cubre toda la tierra, el Señor nos llamó, nos sacó de allí, nos trasladó. Así que vayamos teniendo esa mentalidad de trasladados. Ya les voy a seguir explicando. Nos trasladó, pero ya éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia nosotros somos salvos. Y aquí viene lo otro. Y el resultado de habernos sacado y trasladado, mire a dónde nos lleva, a dónde nos conduce, a dónde nos promociona. Dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que estamos sentados, lo dice así también más adelante en Efesios, nos dice que nosotros estamos en otra posición. Estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús en el trono de Dios. Amén. Si esto lo sabemos, ¿cierto? Solamente se los estoy recordando. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, también nos dice dónde estábamos, quiénes somos, para dónde vamos y qué debemos hacer. Y miremos cada uno. Primero le damos gracias al Señor de dónde nos saca y dónde nos coloca, lo que éramos antes y qué es lo que Él quiere y pretende de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice, vosotros, nosotros, vosotros, está hablando al Señor, está hablando a cada uno en particular esta mañana, ¿sí o no? Vosotros sois linaje escogido. Si esto le llega a su corazón, si esto le llega profundo, yo pegaría un salto de alegría, ¿cierto? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real viene de rey, ¿cierto? De una posición superior, real sacerdocio, nación santa. Pertenecemos a una nación apartada, escogida por Dios. Somos una nación, la nación, somos pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos, comprados por Dios a un precio altísimo, siendo poca cosa, pero nos puso en otra posición. ¿Para qué? Dice, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos real sacerdocio, ¿cierto? Tenemos linaje, no somos cualquier cosa. ¿Sí? Pero a veces nos creemos eso y por eso seguimos ahí en esa misma posición. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, de la mentira, del engaño, del error, de la ignorancia. Estamos ahí en esto y nos sacó de las tinieblas. ¿A dónde? De la oscuridad. Estos son fundamentos, esto ya lo sabemos, ¿o no? Solamente estamos fortaleciendo esto para que nosotros podamos participarle a otros. Y aquí viene entonces a dónde nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sí somos pueblo de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Dígale, gracias, Señor, por tu misericordia, porque donde yo estaba, allá, diga, allá no vuelvo. Allá no vuelvo. Y por último, miremos Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Vamos a leer y como les estaba diciendo, tienen el mismo sentido estas palabras. Dice del 9 al 13. Por lo cual, por todas estas cosas, también nosotros,
Desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Mire la oración que debe ser. Mire la oración por los demás. No centrarnos en nosotros mismos, sino mirar a aquellos que necesitan aprender a conocer a Dios. Así que esta va a ser la oración por los que vienen. Esta va a ser la oración por nuestros hijos, por nosotros mismos y por los que estamos aquí. Unos oramos por los otros. ¿Sí? Usted ora por el que está atrás de usted, por el que está delante de usted. Sí, ora por eso. Esa es la oración. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, que ellos, que nosotros, que los demás, que nuestros hijos. Esa es la oración para nuestros hijos. Esta es la oración para las nuevas generaciones. Esta es la oración necesaria en este momento, en estos tiempos, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, porque en cuanto sepamos la voluntad de Dios, vamos a estar y caminar seguros. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que el Señor, a los que no entendíamos mucho, entonces nos da inteligencia espiritual, no inteligencia terrenal, ni inteligencia intelectual, sino inteligencia espiritual que está por encima de cualquier otra forma de pensar. ¿Para qué? Para que andemos como es digno. Esta es nuestra vida, esto es lo que debemos hacer, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y cuando dice agradándole en todo, es en todo, desde por la mañana hasta por la noche, agradándole cuando nos despertemos, agradándole cuando nos estemos lavando los dientes, cuando nos estemos duchando, cuando estemos desayunando, agradándole a Él en todo, dándole gracias, para que todo lo que nosotros lo hagamos para el Señor, Es en todo, donde quiera que vayamos. Hay que estarle dando gracias al todo, pero eso sale es de un corazón que conoce al Señor, de un corazón que tiene el Espíritu dentro, el Espíritu del Señor, porque es el Espíritu mismo el que le da gracias al Padre. Para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, porque los que estamos en Cristo debemos hacer. El resultado es hacer toda buena obra, no mala obra, no malos pensamientos, no malos deseos, ¿cierto? Y creciendo, quiere decir eso, quiere decir aumentando nuestro conocimiento. Creciendo quiere decir dejar de ser niños para tener ya inteligencia y tener madurez. No podemos estar siempre siendo niños, sino debemos crecer en el conocimiento de Dios y de todas las cosas en sabiduría plena. Y aquí lo que viene, no estamos que digamos, no, es que no podemos, es que yo he tratado, pero es que esto, no, por eso el Señor nos da el Espíritu Santo, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Cristo en nosotros despliega todo su poder cuando nosotros sabemos y tenemos la certeza de que Cristo está en nosotros. Con toda paciencia y longanimidad. Longanimidad quiere decir mantenerse constante y perseverante, de longanimidad, de ánimo, de estar siempre animosos y estar siempre gozosos a pesar de las circunstancias o las adversidades. Eso es longanimidad, permanecer firmes en Cristo Jesús y gozosos y esperanzados con Él, con toda la fe que Cristo nos pone. Con gozo, no aburridos, no letárgicos, no amargados, no mirando para otro lado. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
¿Recuerdan cuál es nuestra herencia preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo? Es el reino de Dios, y el cual nos ha librado. Aquí viene entonces el versículo del tema de nuestro mensaje, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha ¿qué? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros debemos tener esa mentalidad de trasladados. ¿Qué quiere decir trasladados? ¿O cuál es el significado o sinónimo de trasladado? Trasladado es moviéndonos. Cuando alguien se mueve de un lugar a otro, se traslada, ¿cierto? Pero la palabra precisa es como promovidos a algo mejor de lo que estamos antes. Yo soy trasladado de aquí para acá, pero aquí estaba en dificultades, aquí estaba en ignorancia, aquí estaba en amargura, aquí estaba en egoísmo, aquí estaba mal, ¿dónde? En las tinieblas. Aquí estaba engañado, aquí no sabía qué hacer en muchas cosas porque no tenía sabiduría. Entonces el Señor nos ha trasladado y nos ha promovido de donde estamos, de la situación en que nos encontramos, que no es muy buena para nosotros, y nos promueve el Señor a algo mejor. Una vida que no daba mucho fruto, entonces ahora nos promueve a una mejor vida, y todos decimos amén, porque esto me toca a mí. Trasladado, hermano, usted es y va a ser promovido a una situación, va a ser promovido a algo mejor, va a ser promovido, y les estoy diciendo lo que viene para nosotros. Usted va a ser movido de la situación en que estaba, donde no tenía alguna esperanza, donde usted estaba aburrido, donde usted estaba pesimista, y va a ser promovido, vas a ser promovida para algo mejor, para darnos el fin que nosotros esperamos en Cristo Jesús. Siempre será en Cristo, y cuando somos trasladados a alguno y somos promovidos, somos movidos a algo mejor, siempre será en Cristo y en compañía con el Espíritu Santo. Esa debe ser nuestra mentalidad de promovidos toda la vida. Lo contrario a promovidos, ¿qué sería? Exactamente, estancados, quietos ahí, aletargados, ahí acomodados, resignados, ahí quietos sin hacer nada, acomodados en esa situación. Si estamos en las tinieblas, estamos en la mentira, estamos en el engaño, y nos quieren trasladar o nos trasladan para acá y vemos ahí, pero no, nosotros nos gusta más acá donde estábamos, porque ese es el hábitat que nosotros conocimos y donde fuimos entrenados en esa situación. Es imposible que nosotros estemos estancados. Es imposible que un cristiano, que un creyente que ha sido entrenado, que ha escuchado del reino de Dios, sigamos en lo mismo. Mira, acaba de pasar una situación dura, difícil, una pandemia que cambió para mal muchas cosas, y que después de que pase esto sigamos en lo mismo. No podemos ser los mismos que éramos antes, ni podemos estar pensando en las mismas cosas que éramos antes. Es imposible que pasen los días, que pasen los años, que pase toda situación que hemos vivido. Es imposible que hayamos sufrido, que hayamos tenido experiencias duras. Es imposible que nosotros hayamos tenido situaciones forzadas o momentos buenos, que sigamos en las mismas, Lo pasado pasó, y vienen cosas
nuevas. Siempre con el Señor las cosas son nuevas y diferentes. Es imposible que no cambiemos. No podemos seguir siendo los mismos. El Señor siempre nos está trasladando. Siempre vamos, ¿de qué? Siempre nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Un poquito aquí y un poquito allá, pero necesitamos estar dispuestos a dejar eso atrás, lo que éramos, y seguir y avanzando y ser trasladados y promovidos. Es imposible que sigamos teniendo las mismas cantaletas, las mismas situaciones, las mismas actitudes, los mismos sentimientos. Y solo queremos decir, es que nos gusta ser así, porque Dios me hizo así y así soy, y yo qué culpa. No, Señor. Señor siempre nos está procesando. El Señor siempre quiere que nosotros estemos avanzando. No podemos estar en las mismas y disculpándonos. Es que somos así. Es que yo quisiera, pero aquí me gusta más. Es imposible que sigamos diciendo, haciendo lo mismo y sacando disculpas y echándole la culpa a los demás. Es que aquí estamos así, bien. Es imposible, necesitamos tener esa mentalidad de promoción. Necesitamos cada uno cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer, nuestra forma de mirar a las demás personas, nuestra forma de mirarnos a nosotros mismos. Siempre debemos tener una mentalidad de progreso, de avance. El reino de Dios avanza y los que estamos en el reino avanzamos con él. Debemos cambiar, dejar atrás eso. Yo que me acuerde en este sentido, ¿se acuerda mi suegrita que había un dicho que ella manejaba mucho, que decía, a ver, se lo recuerdo, el que ha sido, ¿cómo? Se lo oía yo, pero esto no puede aplicar para nosotros. El dicho del mundo es, eso era cuando ella estaba en el mundo, ¿no? ¿Sí? El que ha sido no deja de ser y guarda para la vejez. El que ha sido no deja de ser y guarda para la vejez, ¿es así? Y siempre será así. No. Estos son dichos, esto no aplica hoy. Yo vivía una cosa, yo estaba en alguna cosa, pero ya no estoy ahí. Yo era amargado, era amargada. Yo era quejumbroso. Yo era criticón. A mí no me gustaban las cosas. Todo tenía que ser como yo quisiera. No, Señor. Debemos mirar a los demás. ¿Con qué? ¿Cómo nos miró Él? ¿Con qué? Con misericordia, con amor. Entonces debemos tener esa mentalidad de promoción, esa mentalidad de trasladado, esa mentalidad de avance, esa mentalidad de progreso. Ya debemos salir de esa inmadurez para pasar a otra etapa de gloria. Pero es que yo ya, qué caramba, ya estoy tan acostumbrado y ya me gusta estar así, ya no tengo edad para esto. No, Señor, siempre. Abraham y Sara tenían 90 y 100 años. Nunca pensaron que fueran a tener hijos, pero escucharon la voz de Dios y fueron trasladados de una, ¿cómo se dice?
esterilidad, ausencia de hijos, y la descendencia de Abraham fue muchísima. Amén. Entonces, mentalidad de trasladados, de promovidos de un reino donde estábamos antes, y allá no volvemos. Allá éramos oprimidos, allá hacíamos todas las cosas a nuestra manera, allá nos movía el príncipe de las tinieblas. Mire, cuando nosotros somos así es que estamos tan influenciados de esa manera de ser, de ese príncipe de las tinieblas, que nos gustó. Nunca. Levante la mano el que quiera seguir estando estancado. Amén. Gloria a Dios. El reino de Dios en Cristo Jesús nos va transformando. Entonces, siempre, escuche otra vez, vas a ser trasladado a un nivel superior. De lo poco a lo mucho. De abajo hacia arriba. De la ignorancia a la sabiduría. De la niñez a la madurez. Del egoísmo al dar, al amar. Amén. Todo esto lo encontramos en el reino de Dios en Cristo Jesús. Lo peor que le puede pasar a un creyente de 10, 15 años o 20 años de estar escuchando es seguir siendo el mismo todas las vidas y no reproducirse en otros, no enseñarle a otros, no tener hijos espirituales, que lo que aprendimos no lo guardamos y que no queremos salir. ¿Recuerdan el principio de enramada? Estar allá quietos, no bajamos ahí. El de la enramada, Señor, hagamos una enramada aquí y estémonos aquí quieticos, porque allá abajo están revolucionados, allá ahorita en este momento dejamos a aquellos y a esos ni saben qué hacer, quedémonos aquí quieticos. No, Señor, hay que salir, hay que reproducirse, hay que hablar, hay que predicar, hay que salir de esa posición que nos perjudica tremendamente. Y de aprender y de conocer más. Conocer, nunca terminaremos de conocer a Dios, nunca jamás vamos a terminarlo. Nuestros pensamientos por ahora son limitados, no podemos entender muchas cosas y conocer mucho del Señor. Porque Él tiene más, cada vez tiene más y más para nosotros. Puede ser que un cristiano, y alguien decía, cuando esta persona está escuchando al predicador hablar y cree que lo que el predicador está hablando ya lo sabe, él ya lo sabe, entonces ya no está escuchando al predicador, al pastor, al que sea. Ya no lo escucha porque cree que ya lo sabe, sino que ahora lo que está escuchando lo está debatiendo, lo está criticando, está pensando que lo que aprendió y con eso se contentó. Mira, tú no lo conoces todavía todo, te falta, me falta a mí muchísimo. Cuando creen que ya saben las cosas, entonces ya no están escuchando, sino discutiendo entre sí. Y lo peor, salen a hablarle a otros, a criticar. Salen a hablar del pastor, salen a hablar, no, es que allá no sé qué, todo lo que les he dicho y lo que muchos tal vez hayan pensado.
¿Hay alguno aquí que haya hablado mal de su pastor? ¿De lo que está haciendo, de lo que está sucediendo? ¿Sí? ¿Hay alguno? ¿Alguna? Bueno, no te quedes en eso. Progresa bendición, porque eso quiere decir que todavía no conoces el reino, ni conoces a Cristo, ni conoces sus principios, ni conoces sus consejos. Amén. En el reino de Dios siempre debemos estar adelante, proseguir. Miremos Oseas capítulo 6, versículo 3. Es muy bonito ese pasaje. Oseas capítulo 6, versículo 3. Dice, leámoslos todos, y conoceremos. Esto es, mire, profetícese o profeticémonos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta a su salida. Mire que el día no se queda en la noche. El día pasa, la oscuridad pasa, las tinieblas pasan y aparece el alba, aparece el día y va cubriéndolo todo y la oscuridad desaparece atrás, la ignorancia desaparece. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esta es una promesa tremenda, pero también es un reto para que nosotros sigamos adelante. Aún no conocemos todo, no conocemos lo del reino y vamos a entender más con lo que vamos a hacer a partir del domingo entrante, Dios mediante, pero debemos tener una mente abierta, una mente lista para aprender, una mente no criticona, sino una mente que complementa lo que ya sabe o que deposita en su ser lo que todavía no ha enseñado, pero con un propósito, que lo que usted aprenda, usted lo enseñe también a otras personas. En el reino de Dios nunca acabamos de aprender, de conocer o de avanzar, sino que debemos estar siempre buscando cosas nuevas y cosas mejores. No conocemos el reino, pero ahora en este momento les anuncio lo que ya les he dicho. El Espíritu Santo está moviendo la iglesia y la quiere promover a algo mejor. Han pasado todas estas cosas y el Espíritu Santo está revelando muchísimo más. Hoy entendemos más de lo que sabíamos antes. Ya no nos podemos contentar que lo que era bueno en el pasado ya no nos sirve para este momento. ¿Por qué? Porque hay algo mejor, hay algo superior, hay algo mucho mejor y más bueno que lo que nosotros entendíamos. En este momento para nosotros, en esa verdad presente de ese tiempo, conocimos algunas cosas, pero no podemos vivir de glorias pasadas. Amén. El Espíritu Santo es el que está dando la revelación. Pero ¿a quiénes les da revelación? A los que buscan, a los que preguntan, a los que enseñan, porque el que enseña aprende más. Y el que da, recibe más. Son principios sencillos del Señor. El que aprende, el que enseña, aprende más. Y el que da, recibe más también. En Cristo Jesús. Cristo Jesús es la personificación del reino de Dios. Así como en el reino de Dios está incluido, escuchen bien, en el reino de Dios, en ese gobierno de Dios, donde por la misericordia de Dios fuimos incluidos. Salimos de un viejo pacto, de un antiguo pacto que ya es obsoleto, como dice la palabra, para haber sido promovidos a un nuevo y mejor pacto. Antes era el pacto
de las leyes escritas en tablas, y ahora es el nuevo pacto, porque son las leyes escritas en nuestro corazón. Antes era el viejo pacto de mirar las cosas externas, ahora es de mirar dentro de nosotros, porque Cristo está en nosotros. Todo lo tenemos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Así Él comenzó con sus discípulos. Lo que vamos a hacer es lo mismo, es el mismo método que el Señor Jesucristo. Él comenzó su discipulado. Miremos así rápidamente Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, cómo comenzó el Señor. También en Marcos habla de acerca cómo Él comenzó. En el capítulo 4, el Señor comenzó, dice 4:17. ¿Cuántos estamos atentos? ¿Estamos recibiendo? Mire, ¿saben qué, hermano? Dios nos hizo a imagen y semejanza de su Hijo. Y por eso el Señor nos necesita, Dios nos necesita. A Él no le hace falta nada, Él lo tiene todo. Pero le plació a Él en su misericordia darnos a nosotros la importancia de contribuir en la extensión de su reino. Nos nombró embajadores, colaboradores en su reino. No podemos estarnos quietos ahí. No sé si todos me están escuchando y entendiendo y recibiendo esta palabra, pero es para todos. Dice, desde entonces comenzó el Señor Jesús a predicar y a decir arrepentidos. Arrepentidos quiere decir cambien, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué otra palabra, cómo pudiéramos parafrasear de acuerdo a lo que hemos estado hablando antes de esto? Cuando el Señor encuentra a unas personas, encuentra y predica y dice arrepentidos, arrepentidos, ¿qué quiere decir? Deje esa manera de vivir. Deje esa manera de vivir, que yo le tengo algo mejor. Vuélvale la espalda a esas cosas, deje atrás esas cosas, que yo le ofrezco algo mucho mejor y que ya está en vigencia, el reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante les dice Él, y sigue buscando. Dice, andando Jesús junto al mar, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y Él viene y les dice, vengan en pos de mí, síganme, escúchenme, vengan, yo los llamo, es el llamado del Señor, vengan en pos de mí, venid en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Dicho de otra manera, mire, síganme, y yo los trasladaré de ahí de donde ustedes están haciendo algo bueno, están pescando, están trabajando, pero yo tengo algo mejor, yo los quiero trasladar, vengan a mí. Esa es la forma que nosotros debemos tener, esa mentalidad y transmitirla a otros, que hay algo mejor. Así habla el Señor. Luego pasó y vio a otros dos y los llamó también. Y dice en el 23, y recorrió Jesús toda Galilea. Sí, lo recorrió todo por donde Él iba, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? Predicando ¿qué? Hablando de ¿qué? Del evangelio del reino. Mire, lo que más hacía el Señor y su prédica y su conversación y su enseñanza era acerca del reino de Dios. Ese era su enfoque, eso era lo principal para Él, que conocieran a su Padre, que conociera y la gente
se amparara en el gobierno, en el poder de Dios, del Todopoderoso, que aceptara su gobierno, su reinado, su dirección, que estuviera cada uno dispuesto y recibiera, porque eso es un honor, ser dirigido y ser enseñado por Dios mismo y estar bajo su protección, obedeciéndole en todo. Es un privilegio que Dios nos llame. Vuelvo a repetir, es algo que ni lo habíamos soñado. Hay mucha gente en el mundo afuera. Ellos o lo han ignorado, o lo han rechazado, o les ha parecido insulso, les ha parecido cosa religiosa, porque el príncipe del aire todavía los tiene sometidos. A esos hay que ir a sacarlos de las tinieblas. Si somos colaboradores de Dios, entonces nosotros vamos con el Espíritu Santo y los sacamos de allí también. Amén. Predicándoles que el Evangelio del Reino. Pablo predicaba el Evangelio del Reino, Pedro hablaba del Evangelio del Reino, y todo era el gobierno de Dios. Que reconocieran que Él es el creador, que reconocieran que Él es el dueño de todo, que reconocieran que Él manda por sobre todas las cosas. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Cuando predicamos, cuando hablamos del reino de Dios, que hablamos de Jesucristo, el resultado y lo que sigue siempre será que habrá señales, que habrá prodigios, que habrá sanidades, que habrá milagros. ¿A través de quiénes? A través de aquellos que han conocido el reino, a través de su iglesia, a través de gente con mentalidad de traslado, no mentalidad de tinieblas. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. Siempre. ¿Usted quiere que el poder de Dios, como vimos ahí en Colosenses, que el poder de Dios se manifieste a través de usted? Teniendo esa mentalidad, no de víctimas, no de enfermos, no de desposeídos, no de mendigos, sino una mentalidad de poder, una mentalidad de reino, una mentalidad de avance, una mentalidad que hace, una mentalidad que practica, una mentalidad no de consumidor, de venir a un sitio donde se habla de Dios y a ver qué puedo recibir, a ver si salgo hoy bendecido, si vienen y me oran, si encuentro una palabra, a ver si me encuentro con la presencia de Dios, voy a buscar allá. No. Venimos nosotros a bendecir, venimos nosotros sí a escuchar, pero para ir a reproducirlo, para que se nos eleve a nosotros la pasión, para que nosotros conozcamos más, pero para que vayamos y pongamos las cosas en práctica. Amén. Lo siguió mucha gente, dice en el 25, y lo siguió por eso mucha gente de Galilea, y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vamos a dejar este versículo porque quiero contarles algo también. Dice que el Señor entonces fue y buscó a los discípulos y les enseñó las cosas del reino. Y además dice esto, que les enseñó también a cómo manejar el poder de Dios y cómo ser instrumentos de poder y de autoridad sobre todas las circunstancias que nos agobian, sobre toda enfermedad, sobre todos nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas actitudes, nuestra mala forma de ser. Él nos cambia, nos traslada, nos prospera, nos transforma. La obra del Espíritu Santo es transformar a las personas de algo que no valía a algo que vale mucho, de ser un carbón a ser un diamante en las manos de Él. Bueno, viendo esto, entonces pasamos al capítulo 5, después de haberles hablado, de haberlos escuchado, los lleva. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y mire cómo les empieza a enseñar acerca del reino de Dios, acerca de cómo vivir la vida. El capítulo 5 es importantísimo. Pregunto yo, ¿cuántos han escuchado
los mensajes de lo cotidiano del pastor Andrés acerca del Sermón del Monte y de las bienaventuranzas. ¿Cuántos los han escuchado? ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque esto es lo que sigue después de él haber reunido a sus discípulos. Y les empieza a hablar después de esto, después de sanarlos, después de hacer señales, después de hacer prodigios. Entonces ya empieza a abrirles el apetito, a abrirles la necesidad de saber vivir en el reino, aquí en esta tierra. Y entonces dice, y viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él, y ahí es donde viene el famoso sermón del monte, pero él empieza con lo esencial, con lo principal. Y escoge a unos y les dice, bienaventurados, capítulo 5, versículo 3 de Mateo, bienaventurados, felices, gozosos, alegres, dichosos aquellos, eso quiere decir bienaventurados, dichosos aquellos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? Son aquellos que tienen necesidad imperiosa, pero es una necesidad. Ellos no miran las cosas materiales, sino es una necesidad. Ellos saben y quieren más y buscan más. Es necesidad en su espíritu de conocer más al Señor. Son pobres de espíritu y quieren enriquecer y fortalecer su espíritu. Dichosos los pobres en espíritu, los que buscan las cosas del espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Los que son o somos pobres de espíritu son los que sabemos que nuestro espíritu necesita más y más de saber y conocer los principios, el poder de Dios. Ese es un pobre de espíritu. Él nos lo enseñó, Pastor Andrés nos lo enseñó, pobre de espíritu. El espíritu tiene hambre, el espíritu tiene sed, y cuando el espíritu tiene sed, luego les dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto es una realidad. Los que tienen hambre y sed de justicia, hambre de conocer más a Dios, eso se llama pasión por Cristo Jesús. Buscar a Cristo Jesús, buscar sus preceptos, buscar sus palabras, meterlas dentro de nosotros para ir a ser testimonio y para ir a ser instrumento del Espíritu Santo. Estamos apasionados. Hasta ahora, ¿hay alguno que haya entendido lo de ser trasladado, de mentalidad de trasladado? Diga, yo tengo en Cristo Jesús, por su misericordia, una mentalidad de trasladado. De que cada día el Señor tiene cosas mejores para mí. De que ya no quiero estar en esta misma posición. Le he pedido al Señor bien, de ser promovido, que mis hijos sean promovidos, que mis hermanos en Cristo sean promovidos a algo mejor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos se les dará todo. El que busca, encuentra. Y sigue diciendo ahí en el 10, dice, hablando del reino de Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino, los que sufren, los que son perseguidos por causa del evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino, el reino de Dios, poca gente lo entiende. Muchas personas, grandes predicadores, hablan del reino de Dios, pero no lo han entendido bien, no lo han comprendido. La enseñanza y la vida, porque es la vida, el reino es la vida que el Señor propuso para nosotros, el reino de Dios bajo su gobierno. Así miremos en Edén, porque así vamos a comenzar.
En Edén Él se propuso que nosotros lo tuviéramos todo, pero siempre bajo su gobierno, bajo sus leyes, sus decretos, su dirección. Y nosotros, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo nos está revelando las cosas sencillas, pero también las cosas profundas del reino de Dios. Y nosotros, hermanos, ustedes están aquí, estoy aquí también para escuchar esto y para ser promovidos a algo mejor, para ver cosas mucho mejores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los que no entienden, entonces critican a los demás, ya hablan de otras cosas, ¿sí? Pero esta era la predicación del Señor Jesucristo siempre, del reino de Dios, del reino de mi Padre, del reino de los cielos. Todo era en pos. Yo no hago nada sino lo que mi Padre me dice que haga. Yo no hablo sino lo que escucho que el Padre me dice. Eso era depender de Dios. Nosotros no dependemos de Dios. Realmente, para ser sinceros, dependemos de lo que pensamos nosotros. Pero el Señor nos dice que cambiemos. La gente venía ahí, dice en el versículo 4:25 de Mateo, dice, y le siguió mucha gente. ¿De dónde? Mire, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y es que la gente venía desde distancias tremendas. El Señor los veía y tengo compasión por ellos porque llevan 3 días aquí y no tienen que comer. Entonces la gente, solamente por escuchar a Jesús, por verlo a Él, venían desde muy lejos, solamente porque les atraía, porque lo habían conocido, porque sabía lo que Él podía hacer. Y ellos querían ser como Él, desde lejos. Les voy a comentar acerca de un video que me llegó también, de lo que sucede en China, con la iglesia cristiana en China, donde son perseguidos, donde los cristianos, por hablar las cosas del reino, las cosas del Señor Jesucristo, son apresados y los meten, si le llegan a encontrar una Biblia, los meten 3 años a la cárcel y no pueden hablarle a otros porque los meten a la cárcel, los vituperan, a sus casas y a sus hijos también los persiguen. Pero él dice, bienaventurados los que son perseguidos. Una vez entonces, hablando de eso en el video, cuenta que llegó un predicador a China, porque lo llamaban, que era un hombre muy utilizado por el Señor, y entonces lo pidieron allá y llegó él a predicarles y había como unas 22 personas, dice ahí, y entonces estuvieron ahí y él empieza a predicarles y empieza a conocerlos, y de esos 22 personas, 18 que eran líderes, los 22 eran líderes de otras congregaciones e iglesias más grandes que tenían que reunirse clandestinamente, pero ellos iban a aprender de ese predicador que venía de Estados Unidos, que sabía bastante y era muy utilizado por el Señor. Y esos 22 tenían hambre y sed de conocer a Dios y conocer su palabra para ir a darlo a otros. Los habían mandado y les habían pagado y venían de lejos, pero los 18 habían estado 3 años presos por haber sido encontrados predicando la palabra del Señor. Entonces ese predicador empieza a hablar, y entonces está hablando acerca de un pasaje, pongámosle Mateo capítulo 4, o está hablando del sermón del monte, y entonces empieza a darles, y vio una mujer que tenía una Biblia, y entonces ella
se la pasó y el predicador decía, bueno, leamos el capítulo 5 del Sermón del Monte y leámoslo todos. Entonces esta señora se lo pasó a otra señora y la señora que tenía la Biblia empezó a leer y el predicador le dijo, ¿cómo así? Tiene la Biblia y se la pasa a otra, ¿cómo va a leer? Pero de pronto esa señora, la que le ha dado la Biblia a otra, comenzó a hablar del Sermón del Monte y se lo dijo de memoria. La otra leía la palabra y ella iba diciendo el capítulo 5 de memoria. Entonces el predicador le dice, bueno, ¿cómo es que tú te sabes este capítulo? Y te sabes, sí, pastor, es que yo me sé bastantes capítulos, me los sé de memoria, y libros enteros, me los sé de memoria. Pero entonces yo le presto la Biblia a aquella que todavía no lo sabe. Dice, ¿y cómo has hecho y en qué tiempo tú te has aprendido ese capítulo de memoria? No, cuando yo estaba presa, porque me quedaba mucho tiempo para aprender los capítulos y yo los leía y me los aprendía de memoria. ¿Y por qué le dio la Biblia al otro? Porque es que nosotros nos toca aprenderlos de memoria para hablarles, porque no todos tenemos Biblia. De pronto tenemos una Biblia para 15 o 20 personas. Dice, bueno, y si les encuentran la Biblia, los meten presos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo haces tú para, si te han confiscado la Biblia, cómo te aprendes los capítulos, los libros? Ah, pero es que a nosotros nos los pasan por papelitos. Y entonces nos pasan el capítulo donde van y nosotros cogemos al papelito y nos lo aprendemos. Bueno, y si te encuentran el papelito, sí, es que nos lo encuentran porque nos esculcan cada rato y siempre nos quitan los papelitos. Y si le quitan los papelitos, entonces ¿cómo es que se los aprende? No, pues es que nos toca tan pronto nos llegan, dele, hasta que nos lo aprendemos, que cuando ya lleguen nos quitan el papelito, pero no nos pueden quitar lo que ya hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente. Ya no nos lo pueden quitar a él. Y entonces sigue el predicador conociendo de todos los trabajos que esas personas pasaban. Le preguntan, ¿ustedes cuántos son? Pues hemos transmitido el mensaje y hoy día somos 20 millones de cristianos convertidos al reino de Dios. 20 millones. ¿Y cómo ha sido posible? 20 millones. Sí, pero es que en China hay 1.000 millones de personas. Entonces estamos avanzando el reino. Ya vamos en 20 millones. Entonces al final la señora le dice al predicador, por favor, mire, entonces el predicador es el que dice, ¿cómo puedo yo orar por ustedes? ¿Y en qué sentido puedo yo orar por ustedes? Y le decían los otros líderes, no, pastor, mire, ore por favor, porque nosotros sabemos que ustedes tienen mucha libertad allá en su país, tienen mucha libertad para hablarles a los demás, tienen mucha libertad y ustedes hablan para unos y para otros y ustedes, pues verdaderamente ustedes lo tienen todo. Entonces el predicador le dijo, no, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, sino que mi oración va a ser para que nosotros seamos como ustedes. ¿Y por qué? Porque es que ustedes, yo sé que ustedes vinieron a esta reunión por un camino muy difícil, por el cual duraron 13 horas para venir acá. En cambio, en mi país, las personas de mi iglesia, y estoy hablando desde los de Estados Unidos, no de aquí, los de mi iglesia tienen que caminar de pronto
10, 20 cuadras y vienen, o gastan 40 minutos para llegar acá, pero entonces como es tan lejos, muchas veces dicen no vamos. Ay, caramba. Además, ustedes tienen ese deseo, esa pasión de conocer más. Y en cambio en mi país, unas veces sí, y han tomado las cosas tan superficialmente, tan superficialmente. Ustedes tienen una Biblia para 20 personas, pero en mi país, en muchas casas nuestras, hay hasta 2 y 3 libros, pero nunca las leen. Porque dicen que tienen la Biblia en el iPhone o en el celular, pero cuando el pastor les está diciendo abra la Biblia, entonces cogen el celular y el pastor piensa que está leyendo la palabra en el celular, pero está haciendo así. Es el dedo, o está esperando la llamada, está esperando y lo primero es la llamada que otras cosas. En cambio, aquí ustedes, con una sola Biblia, le enseñan a 20 personas más. Ahora, ustedes se sentaron, cuando llegaron aquí, se sentaron en el piso y estaban con la boca abierta escuchando lo que yo decía, muy pendientes. En cambio, en mi país, allá donde yo estoy, para llegar mis hermanos tienen que tener las butacas acolchaditas, verdecitas, y todo esto, y bien abollonadas. Ustedes vinieron desde muy lejos y otros están desde bien cerquita, muy cerquita, y son los últimos en llegar. Ustedes, en cambio, preguntan y preguntan y esperan lo que sea y están aquí desde hace 3 horas y yo les he predicado durante 3 horas, pero allá en mi país empiezan a mirar el reloj porque quieren que cuando este tipo va a terminar aquí para darnos. Dijo, yo quiero ser como ustedes, no como es en mi país. Menos mal que eso sucede por allá, ¿cierto? No, en serio, aquí no, porque aquí yo veo es una cantidad de personas con mentalidad de trasladado que quieren hacer las cosas. Bueno, voy en la mitad. ¿Cuántos están cansados ya? Digan, no, ya estoy bien. Bueno, en fin. El Señor entonces empieza a predicarles acerca del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte es donde el Señor les habla y los instruye y les va dando no temas religiosos, porque a veces si nosotros damos el discipulado como un tema de la iglesia, si damos el discipulado como algo teórico, no estamos haciendo mucho, porque a veces ni lo leen ni lo entienden. Pero si ustedes le transmiten de lo que han vivido, o les transmitimos vida con ejemplo y toda esta cosa, entonces sí van a entender eso. Y van a entender acerca de cómo vivir, porque allí en el Sermón del Monte el Señor enseñaba acerca de cómo era importante sí conocer las cosas espirituales, pero también cómo debía ser la relación con los demás, cómo debía ser la relación en su casa, y les hablaba acerca de los problemas y las dificultades que se presentaban en los hogares, cómo orar, de todo eso les enseña en el mundo. El Sermón del Monte es como una recopilación de lo que es la vida del reino de Dios, para vivir la práctica aquí. Entonces les habla de lo espiritual, de lo social, les habla también acerca del dinero, de la economía, todo habla allí en el Sermón del Monte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y habla acerca de la importancia del reino de Dios. Y hay unas parábolas tremendas acerca del reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la semilla? Cuando el padre sale a sembrar la semilla y unas caen en el camino y otra cae en los pedregales y otra cae en los espinos, pero hay una que cae en buena tierra y produce al 30, 60 por 1. Entonces en el reino de Dios
En el reino de Dios, cuando se habla, y en el reino de Dios está hablando es de aquellos que son productores, de aquellos que han recibido del reino de Dios buenas ideas, buenos pensamientos, buena dirección para hacer buenos negocios, para hacer buenas cosas, no solamente ser consumidores que venir a recibir únicamente, sino a dar también. Recuerda también la parábola de la cizaña, que son cosas que se presentan, dificultades que se presentan para no entender o aprender del reino de Dios. Dice que el reino de Dios es como aquel hombre que sembró en su tierra, sembró semilla buena, pero vino el maligno y entonces le sembró cizaña. Esto habla de los obstáculos que se nos presentan, pero a través de esa pasión, de ese deseo, de esa hambre, no importa que esté la semilla, no importa las circunstancias, no importa las dificultades, quieren seguir aprendiendo acerca del reino de Dios sin ver lo que pasa malo y sin darle tanta importancia a lo malo. En la parábola también de la mostaza, ¿recuerdan? Cómo la mostaza, siendo una semilla tan pequeña, dice el reino de Dios es como aquella semilla de mostaza que se ve pequeñita ahí, físicamente se ve pequeñita y se ve con imposibilidades, pero en su mentalidad de prosperidad, de progreso, ya se ve hecho un árbol grandísimo. Esa es la mentalidad, que empieza uno a entender, a comprender las cosas del reino pequeña, pero que el reino de Dios se va extendiendo y tú vas a seguir creciendo más y vas a seguir siendo prosperado y vas a seguir siendo trasladado y vas a seguir siendo promovido para cosas mejores. Habla también acerca de la levadura, ¿cierto? La parábola de la levadura. El reino de Dios es como aquella pizca de levadura que una mujer puso en la masa y luego fue poco a poco y la fue cubriendo todo. Eso habla de aquellas personas que tienen un conocimiento, que saben de algo, pero que van y con eso poquito que tienen, entonces el Señor y en el reino de Dios el Espíritu Santo les va dando y van siendo ejemplo y van haciendo que otros también reciban. Habla también acerca de la semilla, la parábola de la perla preciosa, y lo mismo la del tesoro. El reino de Dios es como el tesoro, aquel que un hombre encontró, y entonces fue y vendió lo que tenía y compró el tesoro, compró ese terreno donde tenía el tesoro. Y lo mismo, es más o menos lo mismo la parábola de la perla preciosa. Había un hombre que se encontró una perla valiosísima y entonces vendió todo lo que tenía y compró esa perla. ¿Qué nos enseña ahí acerca del reino de Dios? Que es un tesoro en el cual es valioso en el reino, porque con ese tesoro que es el reino de Dios, usted puede comprar lo que sea, puede tener lo que sea. En el reino de Dios podemos tener lo que seamos. Entonces la necesidad de saber y entender lo que significa el reino de Dios. Y lo de la perla preciosa es aprender sencillamente que lo que tenemos vale poco para adquirir algo muchísimo más valioso. Habla de ser buenos negociantes. Y habla de muchas otras parábolas. Y habla de la parábola de las redes. ¿Recuerdan cómo es la parábola de la red? El reino de Dios es como aquel hombre que estaba pescando y lanzó la red y sacó muchísimos peces y los fue escogiendo a unos y los malos los tiraba y a los buenos los ponía para que sirvieran para algo bueno. Entonces lo mismo de ir a preparar a otras personas, venir y pescar y hacer los pescadores de hombres, trasladándolos, proyectándolos a otras cosas para que aprendan acerca del reino de Dios. Por último, la parábola o la enseñanza acerca del reino de Dios de Mateo capítulo 6, versículo 33, donde se hace una comparación de lo que nosotros éramos antes y a dónde nosotros llegamos. De una comparación entre aquellos que están fuera del reino de Dios, que se llaman los gentiles o los incrédulos, que no son los que no creen en el Señor Jesucristo, y de aquellos que han sido nacidos de nuevo. Unos buscan, todos los gentiles buscan lo material, buscan lo externo, pero los nacidos de nuevo buscan no lo externo, sino lo que tienen en su interior, porque dentro de nosotros habita el reino de Dios.
¿Para qué buscar? Usted busca las cosas de afuera. Usted busca las cosas materiales. Usted busca lo que otros le quieran dar. Pero nosotros, los nacidos de nuevo, buscamos nosotros en nuestro interior. Porque dentro de nosotros hay un espíritu fortalecido por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque en el reino de Dios, dice así, busca primeramente en el reino de Dios y su justicia. No busquen lo que buscan todos los gentiles. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que ellos buscan ustedes lo tendrán, y mayores cosas tendrán. Ese es el reino de Dios. Así que debe haber un hambre y una mentalidad de trasladado, de buscar, no por esfuerzo propio como lo hacen ellos, y ellos ponen toda su mentalidad y su inteligencia en buscar las cosas externas. Pero como dijo el Señor, hoy usted tiene todas esas cosas, pero mañana vienen por su alma, y entonces ¿qué va a hacer? Nuestra verdadera riqueza no se trata de los bienes que tengamos, sino de lo que nosotros creamos y en quién creemos. Pero en el reino de Dios tenemos lo que los gentiles buscan, porque de allí buscar en el reino de Dios, allí se encuentra de todo. Se encuentra las buenas ideas, los buenos pensamientos, los buenos deseos, las buenas obras, se encuentra la salud, se encuentra la paz, se encuentra la verdadera satisfactoria economía. Amén, hermano. Usted va a ser promovido de la necesidad a la abundancia también. Usted va a ser promovido de la ignorancia a la sabiduría. Usted va a ser promovido de sentirse poca cosa a darle valor a su vida. Y usted va a ser promovido de la falta de capacitación para enseñarle a sus hijos primeramente y a otros. Hermano, esta palabra es como previa a lo que vamos a anunciar y lo que vamos a enseñar. Me extendí un poco, pero era que yo les debía esto, que debía darlo en dos, como dice, en dos sesiones, y hoy se las di en uno para que tengan hambre y sed. Que como dijo Pablo, le dijo a Timoteo, busca, te escuchas lo que yo te he enseñado, busca a otros que sean idóneos, que sean como tú, para que también lo que has aprendido de mí se lo enseñes a otros. Amén. Así que, hermano, se nos abren unas posibilidades tremendas, porque esto apenas lo habíamos tocado tangencialmente, y vamos también a ser promovidos de una religión que teníamos antes a algo muchísimo superior, que es lo de arriba, para que entendamos que no veamos las cosas de abajo, las cosas de la tierra, sino que pongamos nuestros ojos en las cosas de los cielos, en el reino de Dios, con mentalidad de trasladar. Pongámonos en pie, hermano. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, a mujeres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. Que esta palabra no haya caído en tierra, sino que haya caído a lo más profundo de tu corazón. Pero que el Señor te abra los ojos, nos abra los ojos de la fe. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, como muchos les ha pasado, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, dice el Señor, eso no agradará al alma. Pero dice también que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de aquellos que prosiguen y prosiguen, y por la fe en nosotros, la fe de Cristo en nosotros, podemos ver que aunque tú seas de alguna edad, que aunque tú te sientas poco ahora, que aunque tú pienses que no sirves para mucho, que aunque tú
tengas un sentido de minusvalía, de poco amor propio. Entiende que el Todopoderoso, el Altísimo, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, está dentro de ti. Que el Señor te hizo a su imagen y semejanza para que hicieras, para que vivieras, para que te movieras y para que fueras como Cristo Jesús. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos como el primogénito, como Cristo Jesús. Y eso lo somos. Que la fe de Cristo se mueva en tu corazón y salgas de aquí no con alguna información o de pronto que pienses que fue un mensaje, digamos que aceptable, sino que haya llegado a tu corazón y el Espíritu Santo te mueva y tú le des lugar al Espíritu Santo para que entienda que el Señor Jesucristo te necesita para la extensión de su reino. Que vayas así como Él y busques. Creo que muchos han leído la cartilla de cómo ir por las personas, a quiénes hablarles, cómo hablarles, de qué hablarles. Cada persona, no hay una forma directa, específica, ni un método, ni las tantas leyes, ni nada para atraer a la gente a Cristo, porque cada persona es diferente, cada persona es un ser particular, singular, pero el Espíritu Santo te dará a ti, hombre, mujer, niño, la palabra justa para que esa persona quiera conocer a Cristo Jesús. No es solamente para que la traigan aquí a lo que llamamos templo, sino que aquí o afuera, donde sea, de lo que has aprendido, del material que vas a recibir, de lo que tú vas a escribir en tu libreta, entonces le vayas enseñando y le transmitas tu vida, les cuentes tus experiencias, les cuentes lo que ha hecho Dios por ti, para que esta persona, como aquel gadareno, el Señor le dijo, ve y cuéntale a todo lo que Dios ha hecho por ti. Tú vas y le cuentas, y con este material tú le puedes transmitir a 2, a 3, 4 personas, ya sea donde ellos viven, en tu casa, en un parque, lo que sea. No es obligatorio que tengan que venir aquí al templo. En el templo nos debemos reunir, sí nos debemos reunir a seguir aprendiendo, nos debemos reunir a seguir siendo entrenados, nos debemos reunir a darle la gloria a Dios, nos debemos reunir para saludarnos unos a otros, para pasarnos entre sí, nosotros, algo que hayamos aprendido. Esa es la forma en que el Señor quiere que nosotros extendamos el reino, que lo expandamos, que les hablemos de las cosas de Cristo y de lo mejor que viene para su vida y para el mundo entero. Dios les guarde, y otra vez les repito lo que he venido haciendo. Tú serás promovido. Y cuando el Señor repetía las cosas, de cierto te digo, es porque esto era realidad y se iba a cumplir. Tú vas a ser promovido, promovida a un nuevo nivel, con mejores cosas de las que tienes ahora, y tú vas a darle las gracias al Señor. Pero debes dejar las cosas que te mantenían en el ámbito anterior, lo vas a dejar atrás, vas a renunciar a eso, y el Señor te promoverá, te enseñará y te utilizará también allí donde vas a ser promovido. Y de cierto es, porque Cristo, por el Espíritu Santo, vive en ti, y por la fe que tú le pones a esta promoción, tienes una mente de trasladado de algo a algo muchísimo mejor. Y todos le damos un aplauso al Señor. Gracias, 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 Señor.
Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.